Los creyentes entre la muerte y la resurrección. La posición acostumbrada por las iglesias reformadas es que las almas de los creyentes inmediatamente después de la muerte entran a las glorias del cielo. En la respuesta a la pregunta ¿qué consuelo te proporciona la resurrección del cuerpo?, el Catecismo de Heidelberg contesta que después de esta vida no solo mi alma será inmediatamente llevada a Cristo, su cabeza, sino también mi cuerpo, será levantado por el poder de Cristo, se unirá de nuevo con mi alma y será hecho semejante al glorioso cuerpo de Cristo. La Confesión de Westminster habla en el mismo espíritu cuando dice que en la muerte las almas de los justos son hechas perfectas en santidad. Son recibidas en los cielos, en donde contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la completa redención de sus cuerpos. De manera semejante declara la segunda confesión helvética: creemos que los fieles después de morir el cuerpo van directamente a Cristo. Este concepto parecería encontrar amplia justificación en la Biblia, y es bueno tomar nota de esto, puesto que durante el último cuarto de siglo algunos teólogos reformados han tomado la posición de los creyentes cuando se separa del cuerpo, entran a la presencia de Cristo. Pablo dice que él desea estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Segunda de Corintios 5:8. A los filipenses escribe que él tiene deseo de partir y estar con Cristo. Filipenses 2:23. Y Jesús le dio al ladrón arrepentido la gozosa seguridad: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Y estar con Cristo es también estar en el cielo. A la luz de 2 de Corintios 12, versículo 3 al 4, paraíso puede solamente ser una designación del cielo. Además, Pablo dice que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de un Dios un edificio, una casa no hecha con manos, eterna en los cielos. 2 de Corintios 5:1. Y el escritor de Hebreos alegra el corazón de sus lectores con este pensamiento, entre otros, que ellos han llegado a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están enlistados en el cielo. Hebreos 12:23. Que el estado futuro de los creyentes después de la muerte es mucho más preferible al presente se descubre claramente en la afirmación de Pablo en 2 de Corintios 5:8 y Filipenses 1:23, ya citado anteriormente. Es un estado en que los creyentes están en verdad viva y plenamente conscientes. Lucas 16:19-31 y 1 de Tesalonicenses 5:10, un estado de descanso y de bendición interminable. Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 14:1. Oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. En 1 a los Tesalonicenses capítulo 4, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay tres pasajes importantes que se presentan. El primero de estos contiene las palabras de Jesús al malhechor arrepentida. Para entender su intención debemos considerar la frase del malhechor tanto con la promesa de Jesús. Y dijo el malhechor a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Anteriormente este malhechor había regañado a su compañero en maldad y había expresado penitencia por sus errores. Ahora se vuelve a Jesús en fe y anticipación.
por haber sido presumiblemente criado en la fe judía, el malhechor no esperaba ser recordado en algún momento. O en un futuro, sino en un futuro muy distante. Pero la respuesta de Jesús le prometió más de lo que había perdido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso es usada solamente aquí y en otros dos pasajes del Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 12:4, Apocalipsis 2:7. En el pasaje de Segunda de Corintios nos dice que fue llevado al paraíso en una visión. La expresión paraíso es paralela al tercer cielo del versículo 2. Y aquí, por lo tanto, paraíso significa el cielo, el reino de los muertos, bienaventurados y la morada especial de Dios. En Apocalipsis 2:7 leemos respecto al árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Aquí también el paraíso se refiere al cielo, aunque más al estado final que al estado intermedio. Llegamos entonces a la conclusión que Jesús prometió al malhechor arrepentido que estaría con Cristo en la bienaventuranza celestial ese mismo día. Esta promesa, huelga decir, no excluía que Jesús recordara al malhechor en el momento de su segunda venida, cuando viniera cierta y definitivamente en su reino, pero afirmaba que ya en este día, inmediatamente después de su muerte, el malhechor arrepentido compartiría el gozo celestial con Cristo. Estas palabras de Jesús nos dan un vistazo breve, pero memorable del pueblo de Dios después de la muerte. Ciertamente el sueño del alma queda aquí excluido, porque ¿cuál sería el sentido de decir estas palabras si el malhechor después de su muerte estuviera totalmente inconsciente de estar con Cristo en el paraíso? Otro pasaje significativo respecto al estado intermedio aparece en Filipenses 1, 21, 23. Porque para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En el versículo 20, Pablo había expresado su confianza de que Cristo sería magnificado en su cuerpo, ya fuese a través de la vida o de la muerte. En el versículo 21, él hace la osada afirmación que para él vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué llama Pablo a la muerte aquí ganancia? Uno podría estar pensando solamente en el día de la resurrección, sin decir nada respecto al estado intermedio. Sin embargo, en el versículo 23 echa más luz sobre este asunto. Allí él dice: teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Analizai, partir, es un infinitivo aoristo que describe la experiencia momentánea de la muerte. Vinculado a analizai por medio de un solo artículo está el infinitivo presente einai, estar. El único artículo que vincula dos infinitivos, de modo tal que las acciones descritas por estos infinitivos deben ser considerados con dos aspectos de la misma cosa, algo así como dos caras de la misma moneda. Lo que Pablo está diciendo aquí es el momento de partir o morir. En ese mismo momento él estará con Cristo. Pablo no nos dice aquí exactamente cómo estará él con Cristo, si estuviese refiriéndose solamente a la resurrección.
El último día él podría haberlo dejado en claro. Véase su alusión nada ambigua a la resurrección del cuerpo en 3:20 y 21. Aquí, sin embargo, él simplemente está pensando en el momento de su muerte. En el momento en que muera, dice Pablo, estaré con Cristo. Esta condición, añade, será muchísimo mejor que la presente, rechazando claramente el pensamiento que después de la muerte él entrará en un estado de sueño del alma o de inexistencia. Porque ¿cómo podría el sueño del alma o la inexistencia ser muchísimo mejor que el estado presente en el cual él tiene una comunión consciente, aunque sea imperfecta, con Cristo? Es una buena pregunta que vale la pena repetirla. Porque, ¿cómo podría el sueño del alma o la inexistencia ser muchísimo mejor que el estado presente en el cual tiene una comunión consciente, aunque sea la imperfecta, con Cristo? En realidad se podría decir que hay un sorprendente paralelo entre lo que Pablo dice aquí y lo que Jesús le dijo al malhechor arrepentido. Con Cristo. Esto es todo lo que Pablo sabe al respecto del estado intermedio. Y esto no va más allá de lo que Jesús le dijo al malhechor que estaba muriendo. Y nos dirigimos ahora al tercer pasaje significativo. Respecto al estado intermedio. En 2 de Corintios 5, 6, 8, para comprender totalmente estos versículos, sin embargo debemos comenzar al principio del capítulo. El versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Parecería claro que al hablar de nuestra morada terrestre, este tabernáculo que ha de ser destruido, Pablo se refiere al presente modo de existir sobre la tierra, lleno de tribulación y sufrimiento. Un modo temporal que puede ser comparado con vivir en una tienda de campaña o tabernáculo. El principal problema de interpretación que hay aquí es el de determinar qué quiere decir un edificio, una casa no hecha de manos. Han habido por lo general 3 puntos de vista. 3 puntos de vista. El primer punto de vista: el edificio de Dios, a que se refiere a un cierto tipo de cuerpo intermedio entre el cuerpo presente y el cuerpo de la resurrección. Al morir los creyentes reciben este cuerpo intermedio, pero la parusía, este cuerpo intermedio, será reemplazado y superado por el cuerpo de la resurrección. El edificio de Dios es el cuerpo de la resurrección que recibiremos cuando Cristo venga, momento que se llama parusía en griego. El edificio de Dios describe la gloriosa existencia del creyente en el cielo con Cristo durante el estado intermedio. No necesitamos dedicar mucho tiempo al primer punto de vista, ya que el edificio de Dios del que habla es eterno, en tanto que el cuerpo intermedio que tiene en mente esta interpretación sería solamente temporal. Además, no hay diferencia en la Biblia de tal cuerpo intermedio. No hay referencia en la Biblia a tal cuerpo intermedio. El único contraste de que Pablo se ocupa en 1 de Corintios es que hay entre el cuerpo presente y el cuerpo de la resurrección. Esto nos deja con una elección entre 2, el cuerpo de la resurrección, y 3, la gloriosa existencia de los creyentes después de la muerte en el estado intermedio. No cabe duda que es sumamente difícil hacer una elección. Entre estos dos hay elementos en este versículo y en este capítulo que sin duda sugieren la idea
del cuerpo de la resurrección. Por ejemplo, la idea de ser revestido con nuestra habitación celestial y la afirmación que cuando estemos vestidos, lo que es mortal será absorbido por la vida, una afirmación que nos recuerda las imágenes sugeridas en 1 Corintios 15:54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Por otra parte, hay elementos en el capítulo que parecen apuntar al estado intermedio. Por ejemplo, se dice que la casa no hecha de manos está en los cielos. No hemos de pensar que nuestros cuerpos de resurrección nos están reservados en algún rincón del cielo, ¿verdad? O sea, es una pregunta. No hemos de pensar que nuestros cuerpos de resurrección nos están reservados en algún lugar del cielo, ¿verdad? Otra dificultad con la segunda interpretación es el tiempo del verbo tenemos, echomen, del versículo 1. Si Pablo hubiese estado pensando en el cuerpo de resurrección, ¿por qué no dijo tendremos, si bien es posible presentar una argumentación plausible, ya sea a favor de la interpretación 2 o de la 3? Ninguna de las dos es totalmente satisfactoria. Por ello es sumamente notable el análisis que hace Calvino de los versículos en cuestión. Luego de haber presentado algunas de las dificultades del pasaje, Calvino dice en su comentario sobre 2 de Corintios: prefiero entenderlo como significado que la condición bendita del alma después de la muerte es el comienzo de esta edificación y que la gloria de la resurrección final es la consumación de ella. La interpretación del Calvino, en otras palabras, combinó la 2 y la 3, mencionadas anteriormente. El estado intermedio y el cuerpo de resurrección son aquí entendidos no como una alternativa, sino como una complementación. Este punto de vista respecto al pasaje es, a mi parecer, el que hace mayor justicia a las palabras de Pablo y nos ayuda a comprender el futuro del creyente como una experiencia unitaria, aunque dividida en dos fases por la resurrección. Ambas fases, sin embargo, comprenden una experiencia de gloria celestial. El versículo 1 entonces nos dice lo que pasa inmediatamente después de la muerte, cuando el tabernáculo terrestre en el cual ahora vivimos es destruido o disuelto, o sea, nuestro cuerpo. El aoristo de catalite sugiere el momento en que la muerte sucede. El aoristo de catalite sugiere el momento en que la muerte sucede. Tenemos no en un momento futuro, sino inmediatamente un edificio de Dios, es decir, que tan pronto como nosotros que estamos en Cristo morimos, entramos en una gloriosa existencia celestial que no es temporal como muestra nuestra presente existencia, sino permanente y eterna. Si bien la primera fase de esta existencia será incompleta, aguardando la resurrección del cuerpo de la parusía, todo este modo de ser, desde el momento de la muerte hasta la resurrección, y luego por toda la eternidad, será glorioso, mucho preferible que nuestra presente existencia. En los versículos siguientes, Pablo procede a desarrollar lo que ha dicho en el versículo 1. En el versículo 2, él enfatiza que dado que esta vida presente está llena de aflicciones, nosotros los creyentes anhelamos ser revestidos con nuestra habitación celestial. Nótese que Pablo aquí combina las figuras de la habitación y del vestido del versículo 3, pues si seremos hallados vestidos y no desnudos, nos lleva a preguntar qué habrá querido decir Pablo aquí al hablar de la desnudez. Muchos expositores, particularmente aquellos que consideran que el edificio de Dios es el cuerpo de la resurrección, interpretan la desnudez del versículo 3 como referencia a la existencia incorpórea que precede a la resurrección. Entonces se entienden las palabras de Pablo como una manera de vestir que a él le disgusta pensar en tal estado incorpóreo, pero este disgusto sería inconsistente con lo que dice en Filipenses 1:23 y también con lo que dice el versículo 8 de este capítulo. Pero cuando entendemos que el edificio de Dios se refiere a ese modo celestial de existir que comienza inmediatamente después de la muerte y que culmina en el cuerpo de la resurrección, entonces podemos interpretar esta desnudez como una referencia a la falta de plenitud de la gloria de este modo celestial de existencia. En este sentido, aún nuestra vida presente
está caracterizada por nuestra desnudez. A diferencia de nuestro revestimiento eventual con la gloria celestial, en el versículo 4 Pablo indica que gemimos con angustia mientras estamos todavía en nuestro tabernáculo terrestre, no porque deseamos quedar desnudos, sino porque deseamos ser revestidos con nuestra habitación celestial. Anhelamos esta existencia celestial futura, para que la mortalidad de nuestro presente modo de ser pueda ser absorbida por la gloriosa y eterna vida que nos da Anhelamos esta existencia celestial futura para que la mortalidad de nuestro presente modo de ser pueda ser absorbido por la gloriosa y eterna vida que nos espera. Esto nos lleva a los versículos 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Por qué dice Pablo que mientras estamos presentes en el cuerpo estamos ausentes del Señor? Porque en la vida presente, por fe andamos, no por vista. Es decir, nuestra presente comunión con el Señor, si bien es buena, todavía deja mucho que desear. Por eso Pablo procede a decir, mas quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Aquí él no está hablando de la resurrección, sino de lo que sucede inmediatamente después de la muerte. Esto es claro en primer lugar de las palabras ausentes del cuerpo, ectous somatos. Si él hubiese tenido la intención de hablar respecto a nuestra existencia en el cuerpo de la resurrección, debería haber dicho ausentes en este cuerpo. Esto es evidente, además, por los tiempos de los verbos que emplea. Encontramos dos aoristos en el versículo 8. El aoristo, estar ausente en la casa, y en demasai, estar en casa. El aoristo es en el griego sugiere una acción momentánea con una foto instantánea. Mientras que los tiempos presentes de los mismos verbos del versículo 6 describen un continuo estar en casa en el cuerpo y una continuada ausencia de casa respecto al Señor, los infinitivos aoristos del versículo 8 indican un suceso momentáneo y definitivo. ¿Qué será esto? Existe una sola respuesta: la muerte, que es la transición inmediata del estar presente en el cuerpo que al estar ausente del cuerpo. En el mismo momento que esto sucede, dice Pablo, comenzaré a estar presente con el Señor. La palabra pros en la frase proston, Kyrion, con el Señor, sugiere una comunión muy estrecha con el Señor, dando a entender que la comunión con Cristo, que será experimentada después de la muerte, será más rica que la que se experimentaba aquí en la tierra. En el momento de la muerte, en otras palabras, Pablo espera estar presente con el Señor. Pablo no nos dice exactamente cómo experimentaremos esta comunión cercana con Cristo después de la muerte. No tenemos ninguna descripción de la naturaleza de esta comunión. No podemos formarnos una imagen de la misma al no estar más presentes en este cuerpo. Seremos librados de los sufrimientos, las imperfecciones y los pecados que persiguen a esta vida presente. Pero nuestra glorificación no será completa hasta la resurrección. Hasta que la resurrección del cuerpo se lleva a cabo. Por lo tanto, la condición de los creyentes durante el estado intermedio, como lo enseña Calvino, es una condición incompleta de anticipación, de bienaventuranza provisional. La Biblia no tiene una doctrina independiente del estado intermedio. Su enseñanza respecto a este estado nunca debe ser separada de su enseñanza respecto a la resurrección del cuerpo y la renovación de la tierra. Por tanto, el creyente debe tener no una doble expectativa respecto al futuro, sino una expectativa única. Nosotros aspiramos a una existencia eterna y gloriosa con Cristo después de la muerte, una existencia que culminará en la resurrección,
Por lo tanto, el estado intermedio y la resurrección deben ser considerados como dos aspectos de una expectación unitaria. Al mismo tiempo, la enseñanza bíblica respecto al estado intermedio es de gran significado. Los creyentes que han muerto son los muertos en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:16. Ya sea que vivamos o mueran, son del Señor. Romanos 14:8. Ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada podrá separarlos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8:38-39. Esta enseñanza debe traernos gran consuelo. Según las imágenes dadas en 2 de Corintios 5, 6 y 8, nuestra vida presente es en realidad un estar ausente del Señor, un tipo de peregrinación. La muerte para el cristiano es, sin embargo, un regreso al hogar, es el fin de la peregrinación, es el regreso de su verdadero hogar. Amén.